¿Cuáles son los símbolos de fe más importantes? Estoy aquí mirando la lluvia, ¿qué tal? Muy buenas, bueno es verte. Seguimos con nuestras catequesis, viendo la segunda parte del catecismo, del compendio del catecismo, ¿vale? Estamos viendo acerca de Dios y la profesión de fe, los credos, ¿vale? Y antes de empezar a decir por qué Dios es Padre, ¿vale? Lo que estamos viendo en estos vídeos, el anterior y el anteanterior y el de hoy, es ver qué son los símbolos de la fe, ¿vale? Cuáles son los más antiguos y hoy vamos a ver los más importantes. ¿Qué son? Pues recuerda bien, los símbolos de la fe son las fórmulas articuladas con las que la Iglesia nos dice quién es Dios, no según lo que a la Iglesia le parece, sino según lo que ha recibido, ¿vale? Porque si la Iglesia dijese en cada tiempo lo que nos parece, en vez de la verdad de Dios, sería una cosa humana, pero el Señor es Dios y Él ha fundado una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Tenemos que ser fieles al Señor en la iglesia, fieles al Señor, no a las últimas ideas que se nos ocurran o lo que nos parezca a nosotros mejor, ¿vale? Luego, lo siguiente, ¿cuáles son los símbolos de fe más antiguos? Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo te bautizo. Cristo mandó bautizar así, él mismo, pues nos ha dado el símbolo de fe más antiguo y aún hasta hoy así nos bautizamos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recuerda que el bautismo está llamado a desarrollarse en ti, para que seas una criatura nueva, desarrollarse en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo? Pues a través de los hechos concretos de tu vida, aprender cómo habla Dios. Eso es el discernimiento. No es ¿por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? ¿Qué te está diciendo Dios con eso que te pasa? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué razones tienes? Oye, me ha pasado este acontecimiento en mi vida que es doloroso. ¿Y qué te dice Dios con eso? ¿Quién es Dios con eso? ¿Quién es Cristo en eso? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿No? Me ha sucedido este acontecimiento en mi vida que es muy bueno, es una bendición. Muy bien. ¿Qué te dice eso de que Dios sea Padre Todopoderoso, de que Cristo haya muerto por ti, de que el Espíritu Santo sea tu defensor? ¿Vale? Los hechos concretos desarrollan el bautismo. Y bueno, pues la Iglesia ha recogido la fe, ¿eh? Pues en dos símbolos, dos credos, que son los que llamamos los más importantes. Vamos a hablar de eso. Dice el punto 35. ¿Cuáles son los símbolos de fe más importantes? Y responde. Los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el símbolo niceno-constantinopolitano, que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, de Nicea, 325 después de Cristo, lógicamente, y el de Constantinopla en el 381, y que sigue siendo aún hoy el símbolo común para todas las iglesias de Oriente y Occidente. Bueno, pues hay dos credos, ¿no? Como dicen los niños, el largo y el corto, ¿vale? El símbolo, el credo de los apóstoles, ¿vale? Es el que los que se bautizaban, los cristianos de Roma, profesaban. Mira, es muy importante en el bautismo y yo creo que es muy necesario, ¿no? Buenos catecumenados, también para los adultos, ¿no? Escuché decir una vez creo que a un sacerdote, ¿no? Que cuando el Imperio Romano pasó el cristianismo a ser religión oficial, ¿no? La Iglesia hizo un gran esfuerzo, ¿no? Para, oye, bautizar a los convertidos y a los que se iban convirtiendo, ¿no? En los primeros siglos, ¿no? Pero hoy, me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer, decía, es el de convertir a los bautizados. Es decir, mucha gente está bautizada, pero no está convertida, no sabe, ¿no? Por eso es tan importante, y no que sean malos, sino que no se ha desarrollado en ellos la fe. Antes culturalmente se iba desarrollando, pero hoy no. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no es cristiana, entonces nuestra cultura no favorece que se hagan cristianos, ¿no? Por eso es necesaria la catequesis, por eso es necesaria la liturgia, por eso es necesaria la comunidad de hermanos, ¿vale? Por eso son necesarios los catecumenados para adultos, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle, para convertirnos de verdad. Oye, porque no hay que dar, yo no doy, no pongo la mano en el fuego por nadie, decir, uy, esto está convertido, ¿no? Oye, pues Dios quiera, ¿eh? Pero es que si no nos convierte Dios, o no nos convertimos a Dios,
Si no nos catequiza Dios, pues nos catequiza el mundo, nos catequizan otras voces, ¿no? Entonces, antes los cristianos se bautizaban después de un proceso de catecumenado largo, y en ese catecumenado iban aprendiendo el credo. El credo que se usaba en Roma, ¿vale? Es el credo de los apóstoles, porque tiene 12 artículos, como 12 son los apóstoles. Creo en Dios Padre, Dios Hijo, que es Espíritu Santo, Iglesia, ¿no? La resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, la vida eterna. Bueno, tendríamos 12, no te he dicho los 12, pero casi, ¿eh? Y ese sería, pues, fijaros qué antiguo que es de la Iglesia romana de los primeros tiempos, ¿vale? Y es un poco el credo de la Iglesia de Occidente. Pero la Iglesia no solo está en Occidente, también está en Oriente. Desde el año 1054 hay una separación entre la Iglesia de Occidente y de Oriente, un cisma, ¿no? Que es doloroso. Pero tenemos con la Iglesia ortodoxa y compartimos todo el desarrollo del dogma del primer milenio, donde los concilios, ante las herejías que surgían, los concilios, las reuniones de los obispos, iban dando un poquito de desarrollo a cada uno de esos 12 artículos del credo, para precisar bien quién es Dios, no según nos lo inventamos, como pasa a los que han hecho herejías, sino según lo que Él nos ha dicho, que no somos nadie para inventar nada, para inventar los inventores, pero no nosotros, ¿vale? Entonces, hay dos concilios ecuménicos, el de Nicea, en el año 325, y el de Constantinopla, en el año 381, que van a dar un desarrollo cristológico de quién es Cristo, un desarrollo neumatológico de quién es el Espíritu Santo, y todo eso se va a recoger en lo que llamamos el credo largo, que es difícil de aprender y que es más complicado de entender quizá, pero fíjate qué riqueza, porque ese credo nos une a nuestros hermanos cristianos de Oriente. Profesamos el mismo credo, aunque hay ahí un cisma, ¿no? Que ojalá un día, y por esa unidad rezamos, trabajamos, ¿no? Confesamos, profesamos la misma fe en el mismo Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es de una riqueza enorme, por tanto, ese credo, ¿no? Bueno, solo me queda terminar diciéndote, oye, hechos concretos de por qué cambia tu vida, que Dios sea Dios, que Dios sea Padre. A partir del próximo vídeo vamos a empezar a ver eso. ¿Quién es Dios Padre? ¿Por qué Dios es Padre? ¿Y qué nos ha dicho el Padre de sí mismo? Y así lo recoge y enseña la Iglesia. Bueno, hasta entonces. Adiós.